Fonoquinesis, episodio 2. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí, mi compañero Paco y yo, en el episodio número 2 de Fonoquinesis. Bienvenidos todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos tiempos para todos en donde quiera que se encuentren. Esto es Fonoquinesis, un gusto estar aquí. Hola, Sergio. Hola, ¿qué tal? Paco, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido esta semana? Bien, todo bien, ¿no? Ya más que acostumbrados a esto del encierro. Sí, ¿verdad? Sobreviviéndolo. Sí, así es. Sí. Estábamos hablando un poquito antes de empezar el episodio, de hecho. Vamos a empezar a estructurar las cosas y queremos hablarles un poco de lo que hemos visto últimamente. ¿Qué has visto últimamente? Le recomendé un documental aquí a mi buen amigo Paco y me dice que le gustó bastante. Sí, muchísimo. La verdad es que no lo conocía, este documental del planeta de los humanos. Piensen en incluso tiene el mismo diseño, ¿no? Que el inicio del planeta de los simios, la trilogía que se pudo ver recientemente, ¿no? La tipografía con la que el documental está diseñado es la misma, se puede ver gratuito en YouTube, es de Joe Gibbs y es una maravilla, ¿no? Habla de esta farsa enorme de las energías verdes, ¿no? O sea que ahora justo en México, ¿no? Para los que nos escuchan en España y no saben del contexto, pero justo ahora en México hay toda una discusión porque el gobierno rechazó proyectos de economía verde, por razones también de repente medio negativas, ¿no? Pero finalmente que también es loable en muchos otros sentidos, porque finalmente lo que expone el documental es muy cierto, ¿no? Que estas finalmente son otras formas de hacer negocio, ¿no? Que no se interesan porque el mundo esté mejor, ni por resolver el calentamiento global o las formas de producción. Al contrario, es ver cómo la ecología sirve para generar ganancias. Por lo tanto, es una farsa gigantesca que nos va a meter en un hoyo incluso mucho más grande que el del calentamiento global y otros tantos, ¿no? O sea, porque además la tecnología verde depende de los recursos fósiles, etcétera, ¿no? Entonces, el documental lo analiza muy bien y de una manera muy completa. Lo dirige Joe Gibbs y lo produce Michael Moore. Sí, está muy bueno y como dices, como muchos pensamos del capitalismo, ¿no? Que no se destruye, solo se transforma. Y Así esto es. está pasando. Esto está pasando en el documental, ¿no? Que lo único que está haciendo es transformarse para ver cómo puede sacarnos dinero sin que nos sintamos mal por el planeta, ¿no? Pero de todas maneras el planeta sigue siendo destruido. Está muy interesante. La verdad es que me impactó muchísimo. Yo quedé muy impactado porque como que sí te destruye esta idea, ¿no? De que dices, ya es como un calmaconciencias, ¿no? Vamos a poner turbinas en todos lados y no va a haber problema. La energía eólica y la energía solar nos van a salvar. Y después dices, los paneles solares no duran ni 30 años, ¿no? O sea, no es una solución a largo plazo. Son los placebos, ¿no? Que le gustan al capitalismo, ¿no? Finalmente nos da esos pequeños placebos, nos mantiene felices y ahora sí que bien felices y con tenis y no hace más, ¿no? O sea, no hace absolutamente nada más. Sí. Pero bueno, váyanla a ver, está en YouTube, de hecho está gratis. El planeta de los humanos, la pueden encontrar en YouTube, está muy buena, así que se la recomendamos. Les dejaremos el link en las notas del episodio. Sí. Y bueno, vamos a entrar en tema. ¿Qué tenemos que ver hoy? Paco? Pues hoy vamos a hablar de esos directores que saben musicalizar, ¿no? Que tienen esa habilidad para poner música, para colocarla en el momento justo. Y de hecho también hablaremos un poco de los directores a los que les gusta componer su propia música, ¿no? O sea, los que no se conforman nada más con buscar el soundtrack perfecto o buscar a la persona que le pueda hacer el soundtrack perfecto. Ya Sergio nos hablará más de ello, porque hay muchos directores que más bien hacen eso, ¿no? Que confían en alguien que sabe de ritmos, que sabe de melodía, pero que además sabe poner esos ritmos y esas melodías en el lenguaje visual, ¿no? Para que finalmente se arme toda una narrativa en una película, ¿no? Pero entonces, pues sí, vamos a hablar de esos directores que se han hecho también famosos, no nada más por hacer grandes películas, sino películas muy bien musicalizadas. Así es, vamos a entrar un poquito en diferentes directores y es bastante interesante este tema porque tenemos directores que vienen de diferentes escuelas, ¿no? Y que
entienden la música de manera diferente. Y bueno, te doy la entrada, Paco. ¿Con quién quieres empezar? ¿A quién quieres mencionar? Pues vamos a empezar al azar, ¿no? Digamos, ahora sí, al contrario del capítulo anterior, estaría muy bueno que no lo hiciéramos en cronológico, ¿no? Sino que habláramos más bien de los directores así conforme vayan saliendo. A mí el primero que me gustaría mencionar, y es por un motivo personal en realidad, ¿no? Porque finalmente fue el primer director que entendí que estaba haciendo con la música, no Kubrick. No, Kubrick me parece que es alguien que sabe maravillosamente bien cómo musicalizar, además que era un melómano incorregible, ¿no? O sea, toda su vida lo fue, un entusiasta de la música de cámara y orquesta, ¿no? Y que se nota además en su trabajo, ¿no? Lo cual incluso le costó por momentos enojos y hasta casi demandas, por ejemplo, de gente como Giorgi Ligeti, ¿no? Por cómo utilizaba la música, porque al final él decía que lo olvidaba, ¿no? Olvidaba avisar o intencionalmente no les avisaba, ¿no? Así decimos, o sea, todos en México. Exactamente. No, y además Ligeti insiste mucho en ello porque dice, es que no puedo creer que alguien tan meticuloso como Kubrick se le pasara por alto mencionar que estaba utilizando nuestra música o cuestiones por el estilo, ¿no? Pero bueno, sí, Kubrick finalmente se hizo muy famoso por saber utilizar la música dentro de sus piezas, ¿no? Tal vez el caso más famoso es cuando dirige Barry Lyndon, ¿no? Que no hay que olvidar que esta película era en realidad su intento, previo a que le ofrecieran el guión o que le mostraran la novela de Barry Lyndon, era su primer intento para dirigir su versión de la vida de Napoleón, ¿no? O sea, ya tenía todo listo, pero finalmente la producción de Napoleón iba a ser mucho más cara de lo que él estaba calculando, pero ya tenían los vestuarios, ya tenían reservados ciertos sets para la filmación de Napoleón. No lo va a poder filmar y dice para qué desperdicio la oportunidad, y toma esta novela de Barry Lyndon, hace una de sus mejores películas, y que tiene además la característica, o bueno, dos características primordiales. La una es que tiene iluminación completamente natural, no hay iluminación artificial en toda la película, o bueno, hay iluminación artificial pero de elementos que existían en la época. Y la otra es justamente la música, ¿no? Toda la música que aparece en la cinta existía para el momento en el que se desarrolla la película. Uh-huh. Sí, qué bueno que mencionas esta película, porque para mí musicalmente me encanta esa película de Kubrick. Yo creo que un momento, ojalá todos tuviéramos esas oportunidades fallidas, ¿no? Como dices, ojalá a todos nos salieran ese tipo de trabajos, ¿no? De oportunidades fallidas. Y sí, Kubrick aprovecha muchísimo la música para desarrollar la narrativa de la película. Definitivamente aprovecha también, utiliza ciertos leitmotivs, se sienta en ciertas partes, genera ciertas emociones de manera repetida, y eso hace que tú como escucha, ¿no? Y tú como estás viviendo la experiencia, ¿no? De la película, te identifiques bastante, ¿no? Te da una cierta continuidad, no solo visual, sino también auditiva. Y eso me gustó mucho la película. Yo cuando la estaba viendo, me gustaba mucho que entraba y salían ciertos temas, ciertos leitmotivs que a mí me parecía un gran trabajo, la verdad. Sí, no, exactamente, es tremendo, ¿no? O sea, finalmente hay música de Händel, hay música de Vivaldi, ¿no? Hay música de Bach, ¿no? Pero justo como dices, ¿no? Yo creo que lo que supo hacer muy bien, coincido ahí totalmente contigo en que creo que supo hacer que la escena girara en torno al ánimo de la pieza, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que la pieza preexistía, ¿no? A la película, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? La cinta se desarrolla a lo largo del siglo a lo largo de la vida del personaje principal, que habita en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, finalmente, lo que hizo él fue escoger estas piezas musicales que ya estaban por ahí para el momento en que se desarrollaría la obra, y lo que hace es que sus escenas van girando muy en torno a dichas piezas, ¿no? O sea, va dando una intención a partir de ello. Sí, ya sabemos que Kubrick tiene este hábito, ¿no? Lo podemos también ver en la película de The Shining, ¿no? Del Resplandor,
ya mencionando más trabajos de Kubrick, que realmente le entiende el poder de la música como otro personaje dentro de la narrativa cinematográfica, ¿no? Y lo utiliza perfectamente. En The Shining lo mismo, como dices, con Ligeti, y en varios momentos de The Shining, ¿no? Que se apoya en la música para crear ese terror, porque si tú ves esa película sin música, es totalmente ridícula. O sea, sí, el escenario donde se desarrolla es demasiado grande para los personajes, y tú ves que están teniendo diálogos en un espacio enorme, ¿no? Pero la música te básicamente como que cierra las paredes cinematográficas y te hace sentir en un espacio que es bastante reducido, y eso crea más sensaciones de terror, ¿no? De no sentirte seguro, de esa sensación extraña, ¿no? De cuando ves una película de terror. Y él lo logra perfectamente. Yo creo que entendió que la música iba a hacer esa película, ¿no? Tanto en The Shining como en Barry Lyndon. En Barry Lyndon tenemos ciertas escenas que son básicamente pinturas, ¿no? Que él se inspira en desarrollar pinturas cinematográficas, ¿no? Que tiene estas escenas bastante largas, ¿no? Y la música le da sentido también a estas partes. Efectivamente, ¿no? Como dices, ¿no? En The Shining, bueno, y que además, bueno, a mí personalmente Ligeti es de mis músicos favoritos. La verdad es que sí ocupa un lugar, diría, profundo, diría que en mi corazón, pero creo que Ligeti es de esos músicos que te llegan directo al cerebro y a las entrañas, ¿no? O al hígado, no sé, sí, yo creo que ocupa un lugar en tu hígado. Sí, un lugar profundo en mi hígado, exactamente. Pero justamente, ¿no? O sea, me gusta mucho cómo Kubrick utiliza en primer lugar la música como leitmotiv, ¿no? O sea, hay esta pieza reconocible completamente en The Shining, ¿no? Está la zarabanda de este Händel como una música recurrente en Barry Lyndon, ¿no? Todo el Así hablaba Zaratustra en 2001 Odisea del espacio, ¿no? O sea, de hecho que abra con Strauss y cierre con él, ¿no? O sea, finalmente que cierre con la idea del superhombre en este final rarísimo del bebé cósmico de 2001. O sea, finalmente estos leitmotiv e intenciones son muy claros, ¿no? O sea, hay algo que logra mantener las tensiones o las necesidades emotivas de la película, ¿no? Como bien decías, en El Resplandor finalmente la música de Ligeti junto con los efectos sonoros, por ejemplo, a mí me parece aterrador completamente nada más oír el triciclo de Danny dando vueltas por el hotel, ¿no? O sea, ahí la banda sonora se vuelve súper importante, pero el hecho de que haya un leitmotiv con la pieza de Ligeti también ayuda mucho a construir el asunto, ¿no? Lo vuelve a hacer con el vals número 2 de Shostakovich, ¿no? En Ojos bien cerrados, que a mí también me parece una película brillante, ¿no? Habría que decirlo de una vez, ¿no? Hay gente que dice que qué mal que eso haya sido su testamento cinematográfico. A mí me parece una película gloriosa, ¿no? Y a pesar de que Tom Cruise siempre se esfuerza en echar a perder todo lo que llega a su... Es que es Tom Cruise, no puede evitarlo. Sí, ese hombre no está hecho para actuar, pero bueno, ahí lo tenemos. No está hecho para nada, pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Pero tiene dos de esos grandes papeles, pero con directores muy buenos, ¿no? Que son justamente Ojos bien cerrados con Kubrick y este maravilloso papel que hace en Magnolia, ¿no? De Paul Thomas Anderson, ¿no? Que es muy, muy recomendable, ¿no? Pero insisto, necesita un director que sea así de estricto para poder ceñirse a lo que tiene que hacer, ¿no? Pero insisto, ¿no? También hay en Ojos bien cerrados, que ahí vuelvo al punto, a mí me parece una película maravillosa. Está el vals número 2 de Shostakovich ahí rondándonos todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo permanece ahí. Entonces creo que hay esos dos estilos musicales en Kubrick, ¿no? Por un lado, el leitmotiv, y por el otro, la música que va a seguir acompañando el resto de sus películas, ¿no? Claro, y ¿sabes qué es interesante? Que él entendía el ritmo, él entendía lo que significaba tener ritmo, y no solo ritmo musical, sino ritmo visual, y los usaba para apoyarse el uno del otro, ¿no? Como tú dices, utilizaba el vals, y el vals, yo creo que él entendía en qué compás estaba, cómo funcionaba el movimiento de un vals, ¿no? Lo mismo pasa con las otras piezas que utilizó en diferentes de sus películas, y entendía cómo adaptar este ritmo visual a la música, ¿no? Y esto es muy difícil, esto realmente no es fácil. Yo creo que muchas personas, por ejemplo, ven videos musicales, ¿no? Y piensan que un video musical es bastante fácil, y realmente crear este ritmo, este movimiento como editor, ¿no? O como
como director, estando ahí en la fase de edición, es complicado. Sí. Yo de hecho siempre he insistido, ¿no? Que justamente este tipo de actividad es la que permite a muchos que somos músicos frustrados mantenernos con este sueño activo, ¿no? De hacer música, ¿no? A mí me pasó cuando hice cuando viendo que no podía hacer música, cuando llegué a la poesía, dije, pues miren, hay un lugar donde puedo generar ritmo, ¿no? Así ahí existe un tipo de lenguaje en el que puedo desarrollar una cierta noción de ritmo. Creo que como dices, no tanto al editor como a los directores suele pasarles, ¿no? Que además muchos de ellos coinciden, ¿no? Kubrick en algún momento de su vida decía que a la par de la fotografía consideró la música como carrera. Cuando vio que no tuvo habilidades fue que se dedicó a la fotografía y luego al cine. No, pero, o sea, finalmente ahí está, como dices, ¿no? Ahí está este conocimiento, ¿no? De cómo opera la música para entenderla y para poder ponerla en el ritmo musical, ¿no? Michel Gondry lo decía, ¿no? Que él finalmente hacía sus videos pensando completamente en términos musicales, ¿no? Y se me convierte en la frase era muy bonita, ¿no? Él decía algo así como que se convertía en un miembro no dicho de la banda, ¿no? En el momento en que hacía un video, porque tenía que pensar en la misma manera rítmica que ellos estaban pensando. Sí, esto es muy interesante y también yo creo que hay que darle un poco de crédito al supervisor y al editor musical de Kubrick, ¿no? O sea, yo creo que, sí. O sea, de verdad, en varias de sus películas podemos darle crédito a los diferentes directores y supervisores musicales porque realmente hacen un trabajo exhaustivo en encontrar las piezas adecuadas, en mostrárselas al director, en entender qué versión de qué pieza puedo yo licenciar, ¿no? En este caso, como dices, igual y se les olvidó un poquito preguntarle a Ligeti si podían usar su música, ¿no? Pero realmente es interesante esta posición del supervisor musical, ¿no? De esta persona que ayuda al director a escoger las piezas adecuadas para su película, ¿no? Y que además ayuda a editarlas de una manera adecuada, ¿no? Y quiero tomar esta relación como punto de partida para hablar de otro director que me parece muy interesante, no porque él en sí mismo sea un genio musical o entienda de música profundamente como Kubrick, sino porque él tuvo una relación a principios de su carrera con un editor musical bastante importante que lo ayudó a catapultar sus películas, ¿no? Y de este director del que estoy hablando es de Ridley Scott, ¿no? Claro. Ridley Scott tuvo él venía también de otro tipo de escuela visual, ¿no? Él venía de hacer comerciales y bueno, empezó a hacer sus películas, ¿no? Y cuando empezó a hacer las películas, sus primeras películas, ¿no? Es que es interesantísimo porque las primeras películas, y estoy hablando ya de Alien, ¿no? O de Blade Runner. Claro. Claro. Pero conoció a un editor musical que se llama Terry Rawlings, ¿no? Y Terry Rawlings no solo editó su música, sino también sirvió como director en varias de sus películas, y él habla de la relación que tuvo con esta persona en términos de que le ayudó a entender que la música era como un personaje. Entonces también podemos ver que es imperativo que los directores se relacionen con personas que tengan mucha sensibilidad musical, ¿no? Sensibilidad para la música. Así es. El caso de Kubrick es paradigmático, ¿no? Por todas estas razones que das, ¿no? En primer lugar, es de esos primeros directores que llegan de hacer comerciales, ¿no? Y que van a establecer una carrera cinematográfica muy importante. Pero también es de esos directores que por lo mismo, ¿no? Su estructura musical está pensado en otro tipo distinto de ritmo, pero que lo supo adaptar muy bien, ¿no? O sea, digo, creo que siempre en las películas de Scott, el gran soundtrack va a ser el de Blade Runner, ¿no? O sea, el trabajo de Vangelis, creo que todo el mundo lo va a recordar por encima de todo, ¿no? Este ambiente futurista raro que se combina muy bien, ¿no? O sea, con lo que quería Scott, ¿no? Porque finalmente no hay que perder de vista que una de las cuestiones principales con este cine de Scott, el cine que ocurre dentro de los terrenos de la ciencia ficción, pasa que previo a que él llegara, ¿no? El espacio en el cine norteamericano era muy limpio, ¿no? Era muy bonito. O sea, de hecho, cuando aparece Alien estábamos a un año de haber visto la Guerra de las Galaxias, bueno, Star Wars, ¿no? Para los que no utilizan el nombre mexicano, ¿no? Que aquí le decimos la Guerra de las Galaxias. Pero veníamos de ver Star Wars
y de repente aparece alguien y pues vaya que en primer lugar su nave espacial parece un camión de basura espacial, ¿no? Y el todo en el espacio es sucio. En Blade Runner igual, ¿no? Tenemos un futuro en realidad bastante sucio. Entonces que consiguiera también que los músicos que le ayudaran participaran de esa estética hace que el ambiente se encierre, ¿no? O sea, en Alien se encierra todavía más de lo que por sí ya está encerrada la situación, ¿no? Al estar atrapados en esta nave. Y en Blade Runner, Los Ángeles es completamente opresivo, ¿no? Sí, creo que contribuye al desarrollo de la historia, ¿no? Eso es lo más importante, al desarrollo del universo, más que de la historia. Contribuye al desarrollo del universo en la que la película está existiendo. Y esto es muy importante. Y una de las cosas que tenemos que mencionar, en especial acerca de Ridley Scott, es la habilidad del editor musical y del director para escoger a los compositores adecuados para las películas, ¿no? Esto es, yo creo que una habilidad, o sea, un compositor puede hacer o deshacer una película, ¿no? El compositor erróneo puede destruir completamente tu película. Y Ridley Scott yo creo que entendió bastante bien y él entendió muy bien cómo ayudar a los compositores a componer lo que él quería que se escuchase, ¿no? Y esto yo creo que es muy importante y es algo difícil, no es algo fácil. Y después también él es interesante porque trabajó con un joven Hans Zimmer, ¿no? En películas como Thelma y Louise y estas películas donde Hans Zimmer estaba empezando a desarrollar su lenguaje, estaba empezando a desarrollar su música, ¿no? Su identidad como compositor de cine. Y más bien de cine de acción en realidad. Y es interesante que él pudo desarrollar esta relación con el compositor y darle carta abierta para poder crear su propia historia con las imágenes que él estaba grabando, ¿no? Claro, y que este punto es bien importante, ¿no? Porque finalmente, bueno, el caso de Zimmer es paradigmático, volveremos a hablar de él cuando hablemos de Christopher Nolan, ¿no? O sea, en un momento que vamos a mencionar a Nolan, Zimmer volverá a la conversación. Pero finalmente se vuelven casos paradigmáticos. En algún momento alguien en una clase me preguntaba, ¿no? Que si había desaparecido de la música de cámara y orquesta en nuestros días, ¿no? Le digo, pues en primera no, o sea, se sigue componiendo muchísima música de cámara y orquesta, lo que pasa es que no es tan reconocida como el pop, evidentemente. Y luego, además se nos olvida pensar que la música de cámara y orquesta desde sus inicios sirvió como apoyo a otras artes, ¿no? O sea, Tchaikovsky, vaya, se la pasó componiendo para ballets y para óperas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces finalmente la música de cámara y orquesta ya estaba muy acostumbrada a acompañar otra clase de artes, ¿no? Cuando llega el cine es obvio que se va a mudar también para allá y hay compositores, como es el caso de Zimmer, como es el caso de un Danny Elfman, etcétera, cuyas carreras se definen en gran parte por el trabajo que hicieron en cine, ¿no? Y como dice el caso de Zimmer, a mí me encanta porque finalmente es muy distinto, ¿no? Uno oye el soundtrack de Thelma y Louise y no se parece nada a lo que hace con este Nolan, ¿no? O sea, es algo muy sensible. A diferencia, por ejemplo, de un Danny Elfman, ¿no? Que es muy reconocible casi prácticamente en cualquier lugar donde esté. A Zimmer sí puedes decir, oye, ¿qué está haciendo ahora? ¿O quién está haciendo esto? ¿No? Porque hasta con la música electrónica experimentado por ahí no necesariamente pasó nada más por la cámara y la orquesta, ¿no? Sino que fue experimentando con todos los recursos propios de cada época en la que va componiendo, ¿no? Y eso se vuelve muy interesante. Sí, y se nota que las ideas están ahí. Yo creo que lo más interesante es eso, que él ya estaba teniendo ciertas ideas de lo que quería que sonase en sus películas, pero todavía no lo desarrollaba lo suficiente como para llegar a que sonara eso, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes ver Rain Man, en donde es básicamente de las primeras películas de acción que él musicaliza, ¿no? Y la ves con nuestro gran actor Tom Cruise también en Rain Man. y realmente escuchas la música y es como si te pusieran un demo de Hans Zimmer en el presente, ¿no? Es como si alguien tratara de hacer un demo del propio Hans Zimmer. Y es muy interesante cómo él fue desarrollando su propio lenguaje, se fue haciendo mejor dentro de su propio lenguaje. Yo creo que eso habla mucho de los mejores compositores, ¿no? Podemos hablar de gente como Morricone, ¿no? Que tiene una carrera más larga de lo que tú y yo hemos estado vivos, ¿no? Claro. Y eso en sus composiciones también puedes ver una evolución, un desarrollo, ¿no?
y también hay otros compositores, también puede haber compositores como John Williams que les funciona una fórmula y esa fórmula es la que dictamina toda su carrera, ¿no? La que te dicta toda su carrera. Entonces yo creo que hay diferentes y como decimos, lo importante de un director es entender en qué punto está el compositor de su carrera y qué puede dar a la película, ¿no? Porque varios compositores de repente están más metidos en otras cosas o les gusta ciertas cosas por épocas, ¿no? Por épocas igual están componiendo cierto tipo de películas. Entonces, estar muy al tanto de la industria en este aspecto es muy importante para ser un buen director, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? O sea, finalmente creo que lo has dicho muy bien, ¿no? O sea, a mí me gusta lo que hace John Williams, pero tienes toda la razón, ¿no? Es un compositor que opera por fórmula, ¿no? Esta fórmula funcionó, no tengo por qué salirme de ella, ¿no? Sino que la llevo, la exploto hasta el infinito y más allá, ¿no? Tal cual. No, en cambio, por ejemplo, ahora que mencionabas por cierto, recientemente fallecido Horner, ¿no? O sea, que murió hace no más de año y medio, si la memoria no me falla. O sea, hizo la música de Comando. No, o sea, también, o sea, incluso sabía transitar que a mí no me gusta, por cierto, ¿no? La música de Comando, ¿no? De un crítico estadounidense que se llama Doug Walker decía que por momentos la música de Comando parece como si nada más un gato estuviera presionando las teclas del teclado por accidente, ¿no? Y en particular ¿no? Pero aún así, ¿no? O sea, uno lo piensa tal vez eso ahora, ¿no? O sea, uno escucha el soundtrack en el momento y estaba muy a tono con lo que estaba pasando en los 80 en la música pop, ¿no? O sea, entonces justo como dices, ¿no? José Horner creo que fue alguien que se atrevió a experimentar mucho más, ¿no? Y eso me parece mucho más valioso en un compositor, ¿no? Estos que dicen, bueno, pues no me voy a quedar con la misma fórmula que ya sé que me funciona, sino que voy a estar arriesgando con los estilos con los que estoy jugando en este momento, con lo que me piden para una película específicamente, ¿no? Con lo que finalmente también como recurso imaginativo quiero llegar a alcanzar, ¿no? Y sí, ahí surgen nombres que son bien importantes y que han sabido, y algunos que hasta se vuelven los músicos de cabecera de muchos directores, ¿no? Zimmer justamente pues ha trabajado mucho con Ridley Scott, ¿no? Posiblemente también con Nolan, ¿no? Aunque de repente haya egos que se enfrenten, como le pasó a Howard Shore con Peter Jackson, ¿no? O sea, que trabajaron juntos para El Señor de los Anillos, un soundtrack maravilloso, épico, etcétera, pero que eran dos egos tan grandes en el mismo lugar y eran tan buenos amigos que prefirieron romper la relación de trabajo para evitarse problemas, ¿no? Incluso un compositor tan minimalista como Philip Glass, ¿no? A mí me sorprende mucho que tenga la capacidad de sonar diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo la música de Koyanich-Satsky que la que hace, por ejemplo, para La Ventana Secreta, ¿no? Claro. Sí, realmente ese tipo de versatilidad es muy interesante, ¿no? Pero en Philip Glass, bueno, es que Philip Glass es Philip Glass. Sí. Es muy difícil categorizarlo porque, ¿sabes? Es como Aphex Twin, es como... Sí. Son de este tipo de músicos que tienen su propio lenguaje, su propia música, o sea, es que es muy difícil entenderlos en sí, musicalmente, ni siquiera estoy hablando del cine, o sea, musicalmente entender la complejidad de sus mentes, ¿no? Pero es interesante lo que mencionas de estas relaciones que se van forjando entre compositores y directores, ¿no? Y me gustaría que tocáramos un poquito más con la relación Nolan-Zimmer, ¿no? Porque ha sido una relación bastante fructífera en la historia del cine, ¿no? Han hecho películas que han sido un parteaguas en términos de películas de acción, películas de superhéroes, como la trilogía de Batman, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Cuando trabajas con un compositor varios años, ¿no? Y ya tienes esta relación un poco, ya ni siquiera de lenguaje literal, ¿no? Que ya ni siquiera tienes que hablar con él para decirle lo que quieres. Ya se conocen y yo ya puedo componer cosas porque sé lo que le gusta y lo que no le gusta. Exactamente, y algo que comprendió muy bien Zimmer en el caso de Nolan fue que Nolan trabaja con tensiones, ¿no? O sea, que trabaja con puntos, que en realidad si nos ponemos a pensarlo, la mayor parte de las películas de Nolan, de hecho ahora que lo pienso todas, ¿no? Que un recorrido mental de la filmografía de Nolan, en realidad las películas de Nolan empiezan y acaban en clímax, ¿no? O sea, les pasa mucho que tanto empiezan como terminan en un clímax, ¿no? Y lo podemos pensar desde Following, ¿no? O sea, quien no haya visto la primera película de Nolan, Following es una pequeña maravilla por ahí perdida, ¿no? Criterion la editó y seguramente en más de un streaming debe estar, y si no en alguna página pirata también debe estar por ahí.
Pero Following es una película de 1 hora y cuarto, ¿no? O sea, que igual, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? La historia de un individuo que se dedica a seguir gente. Básicamente, no les hace nada, ni nada por el estilo. Simplemente se dedica a hacer exactamente el mismo recorrido que la gente a la que está buscando, ¿no? Por ningún motivo en específico, y no cuento cuál es el giro porque ahí se perdería gran parte de la trama, ¿no? Pero empieza y acaba en clímax, ¿no? Memento, ¿no? O sea, aunque es en cámara lenta este momento en que estamos viendo en reversa la fotografía Polaroid revelarse, no, es un clímax, es una situación climática, ¿no? Estamos a punto de ver uno de los puntos más importantes de la película, ¿no? El Caballero Nocturno, para mí la mejor de la trilogía de Batman, ¿no? Empieza con el robo al banco, ¿no? Y Dunkirk, por ejemplo, empieza con la caída de los papelitos en Dunkerque, justamente, ¿no? O sea, con la caída de estos papeles con las amenazas de muerte de parte del ejército alemán, ¿no? Entonces, creo que Zimmer lo que entendió perfectamente bien es que Nolan está trabajando con puntos de clímax todo el tiempo, que todas sus películas se generan de esa forma, ¿no? Que más bien dentro del clímax tiene reposos, ¿no? Pero que finalmente siempre son momentos climáticos. Y además supo adaptarse a cada tipo de clímax, ¿no? Porque no es lo mismo el clímax de Inception que el de alguna de las películas de la trilogía de Batman, ¿no? De hecho, la trilogía de Batman es muy, muy representativa en ese sentido, porque los puntos de clímax son diferentes, ¿no? En las tres, ¿no? O sea, no es lo mismo la tensión que representa el Guasón, ¿no? Que es esta anarquía absoluta, ¿no? Por ejemplo, lo que representaban Ra's al Ghul o Bane en la primera y en la tercera partes, respectivamente, ¿no? O sea, es decir, Zimmer creo que supo trabajar muy bien sobre todo eso, ¿no? Vaya, al grado de que yo insisto, ¿no? Zimmer tiene, lo decíamos en el programa anterior, tiene el último gran soundtrack identificable verdaderamente de la historia del cine reciente, ¿no? El famoso de Inception, ¿no? Que hasta ya se ha parodiado hasta el cansancio, surge por esta habilidad de Zimmer para entender bien los puntos de clímax, ¿no? Sí, y eso que estás diciendo es muy gracioso porque mucha música de Zimmer se ha utilizado para muchas películas. De hecho, hay una pieza de Zimmer que se utilizó tanto que él le prohibió a sus interns, sí, a la gente que trabajaba con él, usarla en la música temporal para cualquier película que estuvieran trabajando. O sea, hubo una pieza de Zimmer, no recuerdo cuál era el nombre de la pieza, pero hubo una que se usó tanto que él dijo, ya, no puedo utilizar esta música más, ¿no? Y es eso, cuando eres alguien como Hans Zimmer, que realmente cambias la forma de hacer música para películas. Hollywood en específico dice, pues esto funcionó, venga, pónganlo en otra película, ponlo en otro, ¿no? Cuando él dice, no, a ver, es que esto lo escribí para esta película, no, claro. No me vengas a cambiar las cosas, ¿no? Y es interesante también la relación entre Nolan y Zimmer, porque como dices, Zimmer entiende muy bien la curva emocional de las películas que hace Christopher Nolan, ¿no? Y él entiende muy bien qué es lo que funciona de las películas de Christopher Nolan. Entonces dice, ok, yo sé qué es lo que funciona. Y además lo importante es, y lo dice Zimmer, los mejores directores no te dicen qué hacer con tu música, ¿no? Y Nolan yo creo que es de esas personas que da carta abierta en ese aspecto. O sea, él sabe que Zimmer es Hans Zimmer. Entonces va a decir, ¿sabes qué? Tú haz lo que tú quieras. Tú toma las riendas y haz lo que tú quieras hacer. Que no es lo mismo, por ejemplo, cuando igual Zimmer compone para Disney, ¿no? Cuando compone para Piratas del Caribe, cuando compone para El Rey León, porque con El Rey León trabaja con Elton John, ¿no? Entonces, yo creo que son dinámicas diferentes. Y la dinámica entre Nolan y Zimmer, yo creo que ellos entendieron muy bien la dinámica de trabajo y por eso es que pudieron trabajar tan bien. Que es como dices, no es lo que pasa con Howard Shore y Peter Jackson, ¿no? Que si bien ese soundtrack lo conocemos todos y pasará la historia, como ha pasado en las películas, fue difícil, ¿no? Fue difícil de trabajar. Y hablemos un poquito de otra relación también muy continuada y famosa del cine entre director y compositor, que es esta relación que tiene Alexander Desplat con Wes Anderson, ¿no? Es una relación claro, que me parece increíble y que además ha durado bastantes películas, ¿no? Sí, fíjate, es bien curioso, ¿no? En primera, debo confesar, ¿no? Que Wes Anderson es quien más me gusta cómo musicaliza de todos los cineastas, porque además sabe equilibrar muy bien la música de orquesta y cámara con el pop, ¿no? O sea,
pero además lo hace de una manera muy ingeniosa, ¿no? Estas versiones de la música de David Bowie en portugués, cantadas en portugués por uno de los marinos en la vida acuática de Steve Zissou, o el mundo acuático con Steve Zissou, toda la música de Hank Williams en Moonrise Kingdom, ¿no? O sea, pero combinada con estos momentitos de enseñanza musical que hacía Benjamin. Ay, se me acaba de Benjamin Britten, sí. Sí, exactamente, gracias. No, o sea, que lo combine con esta clase de elementos, ¿no? La utilización de Velvet Underground en los fabulosos Tannenbaum, o de todo un disco de los Kings, ¿no? En Viaje a Darjeeling, ¿no? En The Darjeeling Limited, ¿no? El Lola versus de Power Man, ¿no? O sea, finalmente, el cómo lo va utilizando, el cómo les va dando nuevos sentidos. Fíjate que, por ejemplo, en ese caso de Lola versus Power Man, me pasa que justo el tema que le da título al disco, ¿no? Que a mí, y voy a decir algo que a muchos les va probablemente a ofender, preocupar, o hasta van a verificar si no estoy mal de salud, mental o algo por el estilo, pero a mí siempre me gustarán más los Kings que los Beatles, ¿no? Le ponemos un pitido para que nadie lo escuche, le ponemos ahí un sonido. Exacto. Sí, pero siempre he sido mucho más fan, ¿no? Porque además me parece que a los experimentos que llegaron los Beatles llegaron primero los Kings, ¿no? O sea, siempre me parece que estaban un pasito adelante, pero que finalmente son tan famosos los Beatles que todo el mundo hacía caso del experimento ya que llegaba a manos de los Beatles, ¿no? Pero justo, ¿no? Insisto, con esta de Power Man me pasa que es una canción de mis canciones favoritas de los Kings. Ya me cuesta trabajo imaginarla si no es con la escena de Wes Anderson ahí, ¿no? O sea, que es cuando va ya persiguiendo el tren al final, los tres hermanos, ¿no? Cuando por fin se pueden deshacer del equipaje, de todo este peso que llevan con la muerte del padre, ¿no? Pero justamente, ¿no? Cuando Wes Anderson, en lugar de buscar en sus archivos personales y sentimentales la música que va a incluir, bueno, nada más un detalle antes de esto, que haya otro factor que es muy importante en cómo musicaliza Wes Anderson. Es de esos pocos directores que sabe hacer que sus personajes son los que ponen la música, ¿no? Sí. Prácticamente un 80-90% de las ocasiones que escuchamos música en las películas de Wes Anderson es porque también sus personajes la están oyendo. O sea, de hecho en Moonrise King no es claro, no los vemos poner el disco en el Hotel Chevalier, ¿no? Este cortometraje previo a Viaje al Darjeeling, vemos a el personaje de Jason Schwartzman poner el iPod, ¿no? Etcétera. O sea, es muy hábil para lograr que sus personajes sean los que introducen el elemento musical en una película, ¿no? Lo cual le da un sentido de realidad al filme que es mucho más afectuoso, ¿no? O sea, que se vuelve mucho más importante, ¿no? Que cobra tintes lindos, ¿no? Pero bueno, justo, ¿no? Volviendo al punto, cuando llama a alguien, ya más allá de meramente buscar en sus archivos sentimentales la música que quiere incluir, Desplat está ahí, ¿no? Desplat es el que está ahí, y es otro compositor maravilloso porque sabe ir o sea, yo de verdad hasta tengo ganas nada más de hacer una película para pedirle que a Desplat que haga música de mariachi, porque sí, es que él puede hacerlo todo. Es que él puede hacerlo, es increíble realmente lo camaleónico que es su trabajo, ¿no? Y como tú mencionas, Wes Anderson, o sea, no voy a mentir que aquí somos fans de ese señor, pero realmente él crea cultos audiovisuales, ¿no? Yo siempre lo he dicho, él crea, a los melómanos nos encanta las bandas de culto, nos encanta ver esas tiendas de discos que han estado ahí siempre, y Wes Anderson es un melómano, siempre lo ha sido, y experiencias muy muy importantes de su vida han sido marcadas por la música, ¿no? Claro. Y estas experiencias son las que ha hecho película. Y eso es lo identificable de las películas de Wes Anderson, que realmente las historias que están contando le han pasado a él, ¿no? Algunas, a ver, no todas, pero las historias... Hay varias historias muy importantes, por ejemplo, hablando de Moonrise Kingdom, ¿no? Que es una película maravillosa que a mí me parece increíble, ¿no? Que hablamos de la música del trabajo de Benjamin Britten, ¿no? Que es
compositor que trabajó bastante con voces infantiles, ¿no? Con voces de niños. Y también que la película está inspirada por una puesta de escena de Noise Flood, ¿no? Que la obra incluso es representada en la película, ¿no? De los niños que se visten de pájaro y de cuervo y de todos estos animales. Y eso fue lo que inspiró a Wes Anderson, porque Wes Anderson participó en una puesta de escena de esta misma obra, ¿no? Y eso fue lo que realmente le inspiró. Y a lo que me estoy refiriendo con esto es que para Wes Anderson la música hace la película. O sea, sí, para él sus experiencias musicales le han dado la necesidad de crear el acompañamiento visual, y darle tanta importancia a la música se nota, le da otro tipo de vida a las películas, ¿no? Sí, completamente, ¿no? De nuevo lo que decías con Kubrick pasa aquí también, ¿no? O sea, es muy difícil imaginar las películas de Wes Anderson sin la música, ¿no? Porque todas las emociones transitan ahí, todas las emociones están transitando constantemente en la música, ¿no? Insisto, ¿no? Este asunto de la música de Bowie interpretada por un cantante en portugués, ¿no? Además desde La Torre del Vigía, vuelvo al punto, ¿no? Esta habilidad que tiene Wes Anderson de hacer que la música la interpreten directamente los personajes o la pongan ellos, ¿no? Pero él en portugués, el tránsito, y que explore a partir de ello toda la relación entre padre e hijo, es una maravilla, ¿no? O sea, Life on Mars, como lo utiliza, ¿no? Vaya, finalmente cómo va mezclando toda esta serie de elementos. Britten, ¿no? Que como dices, ¿no? O sea, creo que si fue para nosotros, por ejemplo, a mi generación todavía le tocó que nos educaran con estos discos de Britten, ¿no? En gran medida, ¿no? Yo conocí también parte del trabajo de David Bowie más allá de la música gracias a Britten, ¿no? Porque y todavía la conservo, esta grabación de Pedro y el Lobo, ¿no? O sea, dirigida por Britten y narrada por David Bowie, ¿no? Entonces, sí, fue como el cri-cri anglosajón, ¿no? Exactamente, ¿no? Y por otro lado, Leonard Bernstein, ¿no? Como que había esos dos grandes referentes de gente que se había dedicado a hacer música adulta, ¿no? Pero que también les interesaba mucho generar públicos infantiles que se dirigieran hacia la música de cámara y orquesta. Entonces, vaya, por lo que he podido ver, Wes Anderson y yo más o menos somos contemporáneos, ¿no? Más o menos, no del todo, pero finalmente creo que en esos momentos sí imperaba mucho esta necesidad de generar este tipo de conocimientos, pero sobre todo conocimientos sensibles, ¿no? Y sin duda, para él el hecho de que la música vaya llevando todos los ritmos emocionales de sus películas, ¿no? Que incluso podamos ver cómo se comporta cada personaje de acuerdo a la música. En Moonrise Kingdom, volviendo un poco, es bien llamativo, ¿no? Porque con la música de Hank Williams nos podemos dar cuenta de por qué los niños actúan como adultos y los adultos actúan como niños en la película, ¿no? Porque todos los adultos de esa película son inmaduros, ¿no? Y en cambio todos los niños son de una madurez tremenda, en especial nuestros dos protagonistas, ¿no? Pero justo, ¿no? Si no fuera por ahí el apoyo de la música, no sería tan clara la visión de estas ideas, ¿no? No, y Wes Anderson también lo que tiene es que él es un geek de la música. Le encanta la música de los 60 y de los 70 y lo notas en sus películas. Y además que hay que premiar, la verdad es que otra de las cosas que hay que premiar de Alexander Desplat para trabajar con Anderson es que no tiene, que su ego debe ser inexistente, porque poder trabajar con un director que es como Wes Anderson, que probablemente llegue y le dice, mira, mi soundtrack van a ser estas 12 canciones, lo que quiero que hagas es, entre las canciones, ponme música, ¿no? Uh-huh. Muchas veces pasa eso en las películas, ¿no? O quiero que en esta película el punto focal musical sea esta canción y tú me vas a ayudar a llegar ahí, ¿no? Y como compositor, ¿no? Tú puedes decir, no, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar y quiero que mi música sea lo que represente la película, ¿no? Lo visual. Y Alexander Desplat también sabe muy bien cómo aportar cuando la idea ya está ahí. Y eso es difícil. Claro. Como compositor, ¿no? Entonces yo creo que por eso han tenido tan buena relación de trabajo. Totalmente, ¿no? Y además, justo, ¿no? También ese elemento y otro que habías mencionado, que es cómo deja un director correr la imaginación del director, ¿no? O sea, a mí me llamó mucho la atención cuando vi que Desplat era quien hacía la música de la City of Dogs, ¿no? ¿Cómo se llama? Isle of Dogs. Isle of Dogs, exactamente, ¿no? Justo me llamó mucho la atención porque pues empiezo a oír los créditos, la música de los créditos y dices, pues
qué música tan japonesa, etcétera. Y cuando de repente ves en el crédito que es Desplat quien le está haciendo, dices, qué maravilla. O sea, qué maravilla que se pueda dar lo que decíamos, ¿no? De pasar de así de un género a otro, de un estilo a otro. Pero además también que el valor, insisto, está en ambos lados, ¿no? También de Wes Anderson, de decir, pues yo confío en lo que tú vayas a hacer. No, y además de Wes Anderson, de darle buenas referencias. O sea, yo quiero que nuestros escuchas entiendan que cuando eres un músico o cuando trabajas en este término de creación musical y tu cliente te da buenas referencias, es mucho más fácil saber por dónde quieres ir, ¿no? Entonces yo creo que Wes Anderson, siendo un melómano como lo es él, da referencias tan claras de lo que quiere con la música y todo, hace totalmente la diferencia, ¿no? Y con Isle of Dogs específicamente también utiliza referencias a Kurosawa, ¿no? A Akira Kurosawa. Sí. Hay varias piezas musicales como Drunken Angel bueno, que puedes escuchar en trabajos de Kurosawa, ¿no? Y las adapta para esta película. Entonces realmente también podemos ver que Wes Anderson respeta muchísimo la herencia cultural de las películas que hace, ¿no? Y él quiso rendir culto a uno de los directores pues más representativos ever, ¿no? Y dijo, mira, vamos a cine mundial. Claro, entonces dijo, mira, vamos a utilizar estas piezas y vamos a readaptarlas para la película, lo cual me pareció genial. O sea, a mí esa película me parece una de las obras de animación más importantes. Claro, totalmente. ¿No? Totalmente. Opinión personal. Pero la verdad es que me encantó el tratamiento que le dio a todo Wes Anderson en esta película. Y también es importante mencionar, por ejemplo, que en la otra película, en The Royal Tenenbaums, ¿no? Que utiliza al cantante de Devo, ¿no? A Mark Mothersbaugh, que lo utiliza para hacer... para tener estas versiones de los Beatles, de hecho, de las canciones de los Beatles, ¿no? Tocadas por su banda Mutato Musica, ¿no? Y además que este señor es un personaje muy, muy peculiar. O sea, si ustedes no han escuchado la música de... Bueno, él es el cantante de Devo, que fue como su banda más famosa comercialmente, conocida, ¿no? Pero también tiene unos proyectos interesantísimos porque es un geek total. Y yo creo que esta película fue un disfrute increíble para Anderson, porque trabajar con un músico como Mark, que es multiinstrumentalista, que además básicamente lo puede hacer todo, ¿no? Y tienes estas versiones de los Beatles casi cómicas, ¿no? De instrumentos que no deberían de estar ahí, pero están combinados, y de repente escuchas estas versiones de los Beatles, en especial la de Hey Jude, ¿no? Que utilizan en la película. Y dices, wow, o sea, Wes Anderson entiende perfectamente lo que es combinar la música y la imagen para crear una narrativa. Sí, y además creo que también comprende muy bien, ahorita que mencionas ese caso de la música de los Beatles, comprende muy bien, incluso mejor que algunos músicos, la naturaleza de un cover. Uh-huh. ¿No? De cómo hacer un gran cover y no morir en el intento, ¿no? O sea, que no sea nada más la repetición de la pieza, sino que tenga un giro imaginativo que nos diga, haga decir, estoy escuchando la misma pieza, pero lo estoy escuchando desde otra perspectiva, ¿no? O sea, una reinterpretación, claro. Exactamente, ¿no? Que siempre, por ejemplo, es algo que ya se practicaba mucho en la música de cámara y orquesta, ¿no? A mí una amiga alguna vez me preguntaba, ¿no? ¿Por qué me fijaba tanto en quién dirigía y en qué orquesta estaba escuchando cuando compraba un disco, ¿no? Me dice, pues, ¿qué más? No, es la misma pieza. Y le digo, no es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo oír las variaciones Goldberg interpretadas por Glenn Gould que con cualquiera de los otros que las han tocado, ¿no? Es muy distinto, ¿no? Todo esto, la cadencia, el ritmo cambia completamente, ¿no? En la música popular pasa algo muy similar, ¿no? Y Wes Anderson creo que comprende muy bien lo que quiere de un cover, ¿no? O sea, y volvemos al punto, le da mucha libertad a la gente con la que va a trabajar para decir, bueno, ok, pues eso es lo que quiero oír, pero adelante, ¿no? O sea, guíate como quieras. Y que además, curiosamente, sí hemos hablado de dos directores que se declaraban obsesivos compulsivos, ¿no? O sea, claro, Anderson por supuesto. Y Kubrick, ¿no? Que ambos coincidían en eso, ¿no? Que sí eran muy, que sí, bueno, que al parecer sí eran diagnosticados o desdiagnosticado el caso de Anderson. El orden les importa mucho, pero independientemente de eso desbordan mucha imaginación, ¿no? Claro, y ahora que estamos hablando también de Alexander Desplat, moviendo un poco el papel de director, otra de las películas en las que él ha trabajado, ¿no? También ha trabajado con Guillermo del Toro.
¿no? También Sí. ha trabajado con otros directores y ha hecho películas bastante interesantes, ¿no? La relación que tiene con Guillermo del Toro también es interesante porque Guillermo del Toro es estos directores que son sumamente clavados, ¿no? En el universo de sus películas. Así es, sí, justo, y creo que por ejemplo ahí por lo menos en La forma del agua, ¿no? Captó Desplat muy bien la naturaleza del cuento de hadas, ¿no? O sea, y justo, ¿no? Que iba a ser desarrollada en el agua, ¿no? O sea, de verdad, ahí me pasó, ¿no? Que llegó un punto en que escuchando el soundtrack de La forma del agua, que sí sentía como si estuviera escuchando los instrumentos debajo del agua, ¿no? Y entonces ya no me causó sorpresa saber que es intencional, ¿no? O sea, que obviamente Desplat estaba trabajando en ese sentido, porque además, vaya, o sea, yo me pongo a pensar que finalmente si no fuera por Del Toro y por Desplat y alguien más hubiera trabajado ese guión, esa película hubiera sido muy diferente, ¿no? O sea, me imagino, muy mala, sí. Sí, me imagino esa película en manos de Disney y hubiera sido una cursilería pavorosa, insoportable, ¿no? Pero al tener estos dos elementos ahí, ¿no? A Del Toro y a este Desplat, finalmente la película fluye como un homenaje muy bello al cuento de hadas, ¿no? Que son un tipo de ambiente que Del Toro sabe reconocer muy bien, ¿no? O sea que se mueve muy bien. A mí, pese a lo que digan, me parece que una de sus mejores películas es Crimson Peak, ¿no? O sea, yo creo que fue más bien por cómo la anunciaron. Ahí lo que tuvo esa película fue una mala campaña de publicidad, ¿no? O sea, ¿Qué pasa? Sí, que la vendieran, pasa. que la vendieran como una película de terror como tal, ¿no? Y que no entendieran que era una película gótica. Claro. ¿No? O sea, que estaba homenajeando a la literatura gótica y que eso que vimos en pantalla es la literatura gótica, ¿no? Entonces son entornos en los que ya lo sabemos, ¿no? O sea, Guillermo del Toro se siente muy a gusto, se siente muy tranquilo y Desplat además entra perfecto, ¿no? Sí, él hace lo que, como tú dices, él entiende el universo en el que está trabajando y además que Desplat me pareció muy, muy valiente también hacerlo porque, a ver, Guillermo del Toro ya no era un novato, ¿no? Ya también había trabajado bueno, en lo que iba a ser la trilogía de Hellboy, pero que no se terminó, ¿no? No fue. Y trabajó con Elfman, ¿no? En Hellboy 2, por ejemplo, que me parece el soundtrack de Hellboy 2, la música de Hellboy 2 y el universo en general. A mí, esa película a mí me encantó también porque yo la vi en un momento de mi vida en la que estaba muy clavado con ese tipo de estética, ¿no? De ese tipo de cómics, ese cómic en específico, esa interpretación de Hellboy, ¿no? Entonces me encantó que Guillermo del Toro uno fuera tan clavado como para entender el universo en el que ese Hellboy en específico vivía, y además que lo que tiene Guillermo del Toro también es que escoge muy bien a sus compositores. O sea, él también dijo, mira, Hellboy es una película que tiene que ser enorme, ¿no? Y Hellboy, el primer Hellboy no generó mucho dinero, entonces el estudio ya estaba esperando que Hellboy 2 generara bastante dinero, ¿no? Porque lo compró la franquicia, lo compró Universal después de que el primer Hellboy se hiciera con un estudio más pequeño, ¿no? Entonces él dijo, ok, tengo que irme all in, metamos a Elfman, porque él seguro que va a crear un universo épico de la música, y eso fue exactamente lo que pasó. Y tenemos también del otro lado, por ejemplo, cuando hizo El laberinto del fauno, ¿no? Que contrató un compositor español, quien es Javier Navarrete, ¿no? Y trabajó con un compositor español para desarrollar también la música de esta película. Así es. Y que nota al pie, a mí me parece que Hellboy 2 es el mejor trabajo de Elfman en los últimos años. Para cine. No, para cine, ¿no? O sea, una cosa es su banda, ¿no? Que me encanta, ¿no? Que creo que lo sigue haciendo muy bien. Pero creo que en música para cine Hellboy 2 es lo mejor que ha hecho en mucho tiempo, ¿no? Porque representó la posibilidad de no repetirse en lo que Hollywood siempre le pide, ¿no? O sea, como que hay un sello ya muy Elfman que todo el mundo está buscando, esta condición que decíamos también de John Williams, ¿no? Como que muchos ya buscan esa condición misma con este Elfman, ¿no? Y aquí Del Toro le permite romper, ¿no? Pero como dices, ¿no? Del Toro va a trabajar bien con cualquiera de sus compositores, ¿no? La música de Javier Navarrete es maravillosa también, ¿no? O sea, y además por ejemplo, Del Toro, también alguien que sabe manejar mucho los momentos emotivos, ¿no? Musicalmente hablando, ¿no? Para mí, pocas escenas del cine contemporáneo y en particular del cine, o sea, por ejemplo, hay películas memorables del cine de superhéroes, ¿no? O sea, El Caballero Nocturno, de nuevo, Logan, ¿no? Spider-Man Into the Spider-Verse, o sea, hay grandes películas de género, ¿no? Creo yo, pero alguna que tenga una escena así que digas, wow, la recuerdo y además la recuerdo por la música.
la muerte del profesor en la primera parte de Hellboy. Y mucho por la música, ¿no? Esta pieza así suave, con esta voz femenina que habla de la muerte y en el momento en que lo van a matar, ¿no? Es una escena muy, muy bien lograda, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Del Toro de nuevo también es alguien que utiliza poca música cantada en sus películas, prácticamente no la hay, pero cuando la hay sabe muy bien cómo utilizarla. Uh-huh, uh-huh. Sí, realmente es uno de esos directores, como dices, es como Anderson, que tienen su firma, ¿no? Que tienen su propia relación con la música y saben cómo llevarla a la pantalla y cómo hacerla única, cómo hacerla suya, ¿no? Y esto es muy, 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 muy bonito y se aprecia como espectador, se aprecia esta frescura, ¿no? Esta interpretación peculiar de la música. Y ya hablando de personas y directores que son bastante melómanos, ¿no? Como Wes Anderson, hablemos del siguiente nivel de directores, de estos directores que componen la música para sus películas, ¿no? De estos directores que son todólogos. Y uno de los directores que yo quisiera mencionar en específico es bueno, para mí yo creo que uno de los que mejor lo han hecho también es Alejandro Amenábar, ¿no? Es también de estos directores que desde el principio han querido componer la música de sus películas y él ha hecho la música de la mayoría de sus trabajos, ¿no? Y la verdad es que bastante interesante lo que hace este señor. Totalmente, sí, también Amenábar es alguien que sabe musicalizar muy bien, con una conciencia clara, ¿no? Porque además, a mí me parece un director poco valorado porque es de una versatilidad tremenda, ¿eh? O sea, creo que, bueno, sí ha recibido las loas que merece, pero no tantas, ¿no? Creo. O sea, por ejemplo, que pueda pasar del horror, ¿no? O sea, además del horror natural al sobrenatural, ¿no? Como con Tesis y luego hacer Los Otros. A un dramononón lacrimógeno como la película con Javier Bardem sobre el hombre que no se puede mover, el que quiere que le practiquen la eutanasia. Mar Adentro, ¿no? De repente hacer una película como Ágora, que es un drama histórico sobre Hipatia de Hipona, ¿no? No nada más habla de su versatilidad para seleccionar música o para pedir composiciones musicales o para hacerlas, sino también de su versatilidad como narrador, ¿no? O sea, porque ha decidido no quedarse en un género, ¿no? O sea, hay directores que también no se atreverían a salir de sus géneros, ¿no? Por ejemplo, ya con Spielberg, sabemos que una de tres va a ser o dramonones que tienen que ver con algún momento de la historia judía, ¿no? Y sobre todo de la historia judía reciente, o bien va a ser ciencia ficción o va a ser una cursilería. Básicamente. Tipo, ¿no? Básicamente son sus tres registros, ¿no? O sea, Tiburón es una excepción rara, ¿no? Y porque vaya, finalmente Tiburón, él es el primero en que dice que no va a volver a filmar algo así, ¿no? Pero fuera de ello ha sido todo esos tres registros, ¿no? Parte de la historia judía reciente, ciencia ficción o una cursilería baratísima, ¿no? Amenábar, ¿no? O sea, Amenábar ha transitado, o incluso directores que me gustan, ¿no? Como Del Toro, ¿no? Que siempre va a haber un elemento monstruoso, que es lo que verdaderamente le interesa, pero lo hace muy bien, ¿no? O sea, lo hace muy bien en ese registro de lo fantástico. Amenábar, gente como Paul Thomas Anderson, son gente que puede transitar de un género a otro sin ningún problema, y eso también es bastante admirable, ¿no? Y que obviamente se adapte para musicalizar de acuerdo a ello, es una maravilla. Sí, como espectador yo creo que nos da otra dimensión, ¿no? A las películas. Es importante que, bueno, si no sabían que Amenábar también componía bastante de la música para sus películas, yo les invito a ver las películas con esta información, ¿no? Porque ya te da otra perspectiva. Dices, ok, cuando tengo un director y un compositor tenemos a dos mentes creativas tratando de llegar al mismo punto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tengo a la misma mente creativa desarrollando las dos cosas? O sea, ¿qué pasa cuando la misma persona está dirigiendo y además desarrollando la música? Ya tenemos una unión peculiar de lo audiovisual, ¿no? Y esto realmente habla de otro tipo de lenguaje. Efectivamente, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso a mí, uno de mis favoritos, la verdad, es John Carpenter, ¿no? Y que además poca gente recuerda que él hace la música de sus películas, ¿no? De hecho, si alguien nos escucha en Barcelona, recordará que hace un par de años se presentó en el Primavera Sound Fest, ¿no? Tocando sus propias composiciones, ¿no? O sea, pero sí, ¿no? O sea, finalmente esa música tan reconocible, por ejemplo, de Halloween, ¿no? Que es de las más célebres del cine de horror. Qué locura.
¿no? Es de él, ¿no? Entonces, finalmente tiene esta doble capacidad, ¿no? Porque además decía él que de repente a él le pasó lo contrario que a Wes Anderson con The Plat o a otros directores de los que ya hemos hablado. Carpenter decía que las primeras veces que iba a musicalizar películas como que sentía que no le entendían lo que quería. Entonces mejor dijo, pues la voy a hacer yo, ¿no? Y además dijo, pues obviamente no tenía mucho dinero para hacer mi cine, me ahorraba más haciendo yo mismo la música, ¿no? Entonces estos casos de directores que les encanta participar de todo el proceso, eso hace que también puedan dirigir poco, ¿no? O sea, que no dirigan, o sea, hay un punto de coincidencia, ¿no? Ahora que lo pienso, entre estos directores que son también compositores de música, ¿no? O sea, no pueden dirigir tan seguido. Y creo que no nada más es por el tiempo que se tardan en conseguir dinero, sino por la magnitud de las obras, por más que sean obras de bajo presupuesto, ¿no? Pienso en este momento en Jim Jarmusch, ¿no? Es que es un trabajo titánico. Es un trabajo titánico, o sea, ni siquiera estamos hablando de solo hacer una película, ya es un trabajo muy, muy, muy complicado. Ahora habla de hacer la película y además componer la música y además que tienes fechas y que tienes fechas para llegar, ¿no? Que los estudios te ponen una fecha y tienes que hacer todo, no, imposible, o sea, no dormirías en 3 meses. Exactamente, y lo logran, ¿no? O sea, hay una serie maravillosa de HBO que solo tuvo 2 o 3 temporadas, no recuerdo. Y sí las vi todas, pero no me acuerdo si son 2, si mal no recuerdo, que se llama Bored to Death, ¿no? Es aburrido a muerte, ¿no? Con Jason Schwartzman justamente, uno de los actores fetiches de Wes Anderson, haciendo a Jonathan Ames, ¿no? Que es el autor es un novelista muy importante, y que es el autor además de la serie, ¿no? Y es un escritor venido a menos que había triunfado con con una novela de detectives. No se le ocurre qué escribir y decide volverse detective para ver si así se le ocurre algo con alguno de esos casos. Hay un capítulo donde sale Jim Jarmusch como ¿En serio? invitado, ¿no? Pero además interpretándose a sí mismo, ¿no? Entonces lo quiere contratar a Jonathan Ames para hacer el guión de una película, y resulta que la oficina de Jarmusch no es sino una bodega abandonada en donde él está dando vueltas en una bicicleta y de repente le dice, bueno, yo no te pude contratar para esto, pero no te preocupes, hago una película cada 4 años, ¿no? Después del silencio dice, más o menos cada 4 o 5 años puedes hacer una película, ¿no? Entonces, en algún momento te llamaré, tú sé paciente, ¿no? Entonces, finalmente sí, es como dices, ¿no? Es esta labor titánica que representa. Él no siempre compone la música, estamos hablando de esos grandes directores que además, por cómo se relacionó en el mundo del arte a finales de los 70 y principios de los 80, también sabe mucho de música, es amigo muy cercano de Iggy Pop, no fue amigo muy cercano de Lou Reed, entonces en realidad nada más era cosa de que acercar a ellos para pedirles música, ¿no? Recuerden que tuvo una banda musical que se llamaba los Byzantines, teens así como de adolescente, al final, y reciente, pero de repente sí le entra, ¿no?, a la composición musical, como hizo en su muy reciente Solo los amantes sobreviven, con su banda Squirrel, ¿no? Que él es parte de los intérpretes y compositores de las piezas originales para la película. Sí, es impresionante, la verdad, hablar. Es como siempre lo digo, ¿no? La única limitante de las mentes más geniales de la historia es tiempo. O sea, realmente, sí, si a esas personas tú les dieras el tiempo infinito para hacer lo que ellos quisieran, podrían crear lo que a ellos se les ocurriera, ¿no? Si tú le hubieras dado tiempo infinito a Da Vinci o a Einstein o a este tipo de personas que simplemente lo único que les falta es tiempo, ¿no? Y lo estamos viendo en este caso. O sea, ellos tienen todas las ideas del mundo, tiempo y dinero, ¿no? Que también es lo importante. Y bueno, hemos hablado un poquito de todo, ¿no? Un poquito de directores que han aprendido a musicalizar, directores que tienen mucha experiencia musicalizando, directores melómanos y además algunos directores que no solo saben musicalizar, sino que también escriben la música, ¿no? Y bueno, un pensamiento para cerrar. ¿Qué nos dirías, Paco, aquí con estos directores que saben musicalizar? Pues que obviamente nos faltó hablar de mucha gente, ¿no? Cuando estábamos preparando el programa habíamos hablado de esta Sofía Coppola, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, con María Antonieta. Que hizo, exactamente, este experimento maravilloso que hizo en María Antonieta, ¿no? De poner música contemporánea en una película que se ubica desde el siglo XVIII, ¿no? O sea, creo que finalmente, pues como todos los temas que hemos tocado, los 2 temas que hemos tocado, o los muchos temas que tenemos preparados para la serie, finalmente podríamos hablar hasta el infinito, ¿no? Pero creo que
Lo que restaría decir es que la invitación, ¿no? A que si quien nos escucha no tiene la costumbre de poner atención a cómo se está musicalizando una película, háganlo, no importa mucho, no importa mucho el cómo un director está imaginando qué es lo que vamos a escuchar a la hora de que nos presente el filme, ¿no? Y que habla también de que finalmente yo en algún momento hace ya varios años decía, ¿no? Que incluso dedicándome a la escritura, hay momentos de la vida en que me puedo imaginar la existencia sin poder hacer poesía, pero no sin escuchar música, ¿no? O sea, como que la música finalmente es la que provoca muchas cosas, ¿no? Y creo que en gran medida no recuerdo ningún arte que no se nutra de la música, ¿no? O sea, casi todas las artes saben nutrirse entre ellas las unas a las otras, pero llama la atención que la música nutra tanto el imaginario de otras artes y pues obviamente el cine no podía dejar de ser no podía ser la excepción. Sí, claro que sí. Y bueno, con esto los dejamos. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado este episodio de Fonokinesis. Hasta luego. Hasta la próxima.